Estas serán las personas que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. Ellos se encargarán de crear, de modificar, de derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy queremos hablar sobre el desarrollo económico, la inclusión financiera. Ese es el tema central sobre el que van a girar las propuestas de nuestros candidatos y candidatas al Congreso de la República. Voy a presentarlos a continuación. Se encuentra con nosotros Benjamín Pizarro, él es el número 17 del Partido de Acción Popular, va con el número 17, bienvenido. También nos acompaña Mario Núñez, número 4 por el Partido Político Orden, bienvenido. Y Elemín Valle, candidata con el número 11 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, bienvenida. Bien, vamos a empezar a escuchar las iniciativas que tienen nuestros candidatos y candidatas. Damos inicio a este bloque con Benjamín Pizarro, tiene 2 minutos para poder dar sus propuestas. Bueno, en primer lugar es para expresarle mi contento de estar en el canal, donde a decir verdad, vuelvo por 2 décadas aproximadamente que yo laboraba en este canal con Perú Andino, los años 90. Entonces esta es una casa prácticamente para mí, yo retorno de manera momentánea, ya en condición de ser concursante o postulante al Congreso de la República. Es cierto que participar en el Congreso de la República es ser un mensajero de los pueblos, de cada lugar, de cada instancia. Y para mí, sinceramente, lo que viene abordando y se ha trillado con bastante y con mucho énfasis es el problema del agua. Y donde yo soy oriundo, en todo caso, yo soy participante de la Villa del Sol de Chosica, por decirle, este sector de Lima Este, me parece en estos instantes lo que debe justamente lucharse por darle el agua potable para tantas poblaciones, fundamentalmente la carretera central. El otro aspecto es, eminentemente, mi condición de ser maestro, docente, el problema del docente, del magisterio. Un sueldo paupérrimo, para una exigencia de repente demasiado. Por otro factor tenemos en Chosica el problema del huaico. El huaico es permanentemente una constancia de acecho a las poblaciones, la arremetida contra los sectores de los asentamientos humanos, donde no se resuelve de manera contundente. ¿Cómo canalizar, cómo enfrentar este aspecto de problemática que tiene el sector de la zona central, camino hacia los Andes de la patria? Y una pregunta, ¿qué hay de inclusión financiera, el acceso al mercado financiero? ¿Qué propuestas tienen en ese sentido? Para financiar ellos. En estos instantes, mira... Bueno, para que tengan educación financiera, ¿verdad? Claro. Ya que debemos girar nuestras propuestas en torno al sistema económico o propuestas económicas, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, mira, este problema del aspecto económico yo creo que eso es fundamental, pero ya distintas personas, ya que conocen prácticamente el aspecto de la economía peruana, se viene hablando que tenemos un recurso económico muy sustancial, de bastante solvencia para que podamos responder, y habiendo ese recurso económico en el país con las riquezas y todo, que no se resuelva ciertamente el problema magisterial, no se resuelva la atención a los pueblos, yo creo que estaremos ingresando en todo caso a otro tipo de finanzas que el pueblo necesita. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Mario Núñez, número 4 por el Partido Político Orden. ¿Cuál es su oferta política sobre este tema en especial? Hola Violeta, gracias. Mira, entendamos la economía como la interacción de todos los ciudadanos con su entorno. Entonces el Estado, el gobernante, tiene que dar todas las facilidades para que nosotros, el colectivo, podamos realizar todos nuestros emprendimientos. Entonces lo que estamos proponiendo nosotros es viabilizar, estabilizar al país a través de diversas medidas. Por ejemplo, en lo que es seguridad ciudadana, recuperar la titularidad de la acción de todo el sistema de seguridad nacional. No se puede entender que se haya atomizado la seguridad y haber desagregado la función de vigilancia de la ciudadanía en 3 niveles, el regional, el nacional y el local. Entonces, es recuperar la titularidad de la acción, de la seguridad ciudadana. Entonces, si nosotros, para tener una economía saneada, posible, tenemos que estabilizar al país, esa sería una medida. La segunda, que tiene más incidencia en la población, un catastro nacional
de tierras con vocación urbana, dotarlas de todos los servicios, espacios públicos y ponerlas a disposición del colectivo más humilde. No se entiende como un transgresor, un invasor, un comerciante de tierras ilegal puede urbanizar. Claro, la urbanización se va a consolidar en 30, 40 años. ¿Por qué no lo puede hacer el Estado? ¿Y qué pasa con las propuestas relacionadas con el tema de hoy, relacionadas con el desarrollo económico? Mira, nosotros creemos que la SUNAT ha visto o nos ve como el padrastro al hijastro. Nosotros creemos que tenemos que cambiar el paradigma, la forma de ver al ciudadano, al emprendedor. Entonces tenemos que pasar de un estado elefantiásico lento, enemigo, a uno amistoso, felino, emprendedor. Entonces la SUNAT va a tener que cambiar su paradigma de ver cómo ver a la ciudadanía. Nosotros lo que proponemos es promover todo un mecanismo de emprendimiento al emergente. Lo vamos a acompañar en su crecimiento, desde que tiene su peluquería, la tiendita, la librería, acompañarlo, ver en qué estado de formalidad se encuentra, si está en el 10, 20, 30%, y acompañarlo hasta su crecimiento y darle el financiamiento que corresponde. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el Emin Valle, número 11 del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Y le vuelvo a preguntar cuáles son las propuestas en relación con ese desarrollo económico, con el desarrollo de las MIPES, ¿verdad? La reactivación de la economía. ¿Qué propuestas tiene su partido político? ¿Qué propuestas personales tiene usted? El 91% de los peruanos en las encuestas de Datum exigen un cambio al modelo económico. Nosotros hemos tenido 15 años de bonanza de acuerdo a la extracción de minerales que no han sido aprovechadas. Tenemos también que, aunque el INEI señala que tenemos un cambio de disminución de la pobreza de un 49% a un 19%, somos el primer país con mayor desigualdad en América Latina. Y además, esa reducción de la pobreza es en base a una medición distinta de la valla de pobreza. Según el INEI, se deja de ser pobre si es que llegas a ganar más de 293 soles mensuales. Eso quiere decir que hemos crecido con bastante desigualdad. Entonces, desde el Frente Amplio queremos apostar a un cambio distinto, a un cambio fuerte, en ya no crecer en cifras macroeconómicas, sino básicamente tener un crecimiento sostenido que llegue a nuestros hogares. Para eso nosotros proponemos innovación tecnológica que diversifique nuestra producción, que genere mayor valor agregado a nuestros productos que ya tienen una alta demanda. Proponemos también crédito y apoyo a las micro y pequeñas empresas, a las medianas empresas y también al pequeño agricultor, a la agricultura y al turismo. Agricultura y turismo que son ejes principales que le van a dar dinámica a nuestro mercado interno, y también proponemos fortalecer la demanda de nuestro mercado interno a través de un aumento del salario mínimo que se ajuste a la productividad, que se ajuste también al alza de la inflación. Y además también proponemos un reajuste al sistema tributario que cumpla justamente en que se le cobre más a quien gane más, y que además deje las trabas burocráticas a nuestras micro y pequeñas empresas para que así promovamos la formalización y promovamos también derechos laborales sólidos para nuestros peruanos y peruanas. Muy bien, muchísimas gracias. Es momento de hacer una brevísima pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas, y luego vamos a escuchar a nuestros candidatos y candidatas cuáles serán esos mecanismos para impulsar la economía del país, impulsar los sectores productivos de nuestro Perú. Pausa y regresamos. No se vaya, quédese con nosotros en TV Perú. Esta vez alistamos la mochila para emprender un espectacular recorrido por la provincia de Cañete, por lugares mágicos como San Vicente, San Luis y Lunahuaná. Este
en realidad es un valle milagroso, diría yo, porque tenemos verde casi hasta el mar. ¿Qué andamos buscando? Dulces y salados, el saber culinario, pero también música y baile. ¿Qué dice el chinchibí? Me hace reír, el chinchibí me hace gozar porque ustedes saben que nos desestresamos con un poquito de licor, ¿no? Mixtura Cañetana es el título de esta historia. Muchas felicidades, Sonalí. Como quisiera estar cerca mi jardín para llevarte un ramo de alelí. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10:30 de la noche, inmediatamente después de nuestro cine. Y solo por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar contribuyendo a que se formen criaderos de mosquitos en nuestras propias casas. Estos pueden causarte serias enfermedades como el dengue, la chikungunya o el Zika. Para evitarlos, cubre bien los depósitos y recipientes donde juntas agua. Manténlos siempre limpios por dentro y por fuera y cambia al menos el líquido una vez por semana. Si tienes patio, desecha los objetos inservibles que puedan acumular agua durante las lluvias. Además, es importante también mantener el pasto de tu jardín siempre corto. Prepárate, Perú. Tu cuidado depende de ti. Bien, ya estoy nuevamente con todos los que nos están sintonizando el día de hoy aquí en TV Perú, elecciones 2016, propuestas legislativas. Nos acompañan 3 candidatos y candidatas al Congreso de la República. En la primera parte hemos escuchado una serie de propuestas y ahora queremos escuchar el cómo, mecanismos concretos además. Vamos a conversar con Benjamín Pizarro, número 17 por Acción Popular. Él nos ha comentado del agua, ¿verdad? Nos dio propuestas sobre el tema del agua, de la educación, siendo usted además docente, ¿verdad? Sin embargo, como el tema de hoy es el desarrollo económico, me gustaría seguir conversando, seguir hablando, seguir escuchando propuestas en relación con el tema económico. Acción Popular, por ejemplo, habla de la agroindustria, del ecoturismo. Lo escuchamos. Bueno, mira, para nuestros televidentes y para quienes están a la expectativa de nuestro hablar, 3 poderes del Estado, fundamentalmente el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Yo no comparto en gran medida que los candidatos a ser congresistas hagamos propuestas, porque nosotros simplemente somos legisladores. Somos parlamentarios. Lo que van a ejecutar quienes somos parte del Congreso de la República en gran medida es fiscalización, en gran medida es legislación. Yo creo que son representantes, ¿no? Entonces hay que hablar de la representación, básicamente, porque nos hemos olvidado de esa función que es la fundamental. Sí. Estamos escogiendo a nuestros representantes, ¿verdaderamente nos representan? Nosotros representamos socialmente a los pueblos para que podamos impulsar, que podemos influir en los diferentes sectores del gobierno, donde para que se realice una obra tenemos detrás de las peticiones la influencia del congresista en los diferentes poderes del Estado de acuerdo a los proyectos. Porque yo no concibo sinceramente en grandes pancartas que digan vamos a hacer el agua, el desagüe, porque para mí no es el papel del legislador. El legislador va a proyectar leyes, va a hacer un trabajo evidentemente de respaldo a las poblaciones, pero con leyes. Y esas leyes estaremos impulsando para que el Poder Ejecutivo pueda prácticamente plasmarla, esa petición del Poder Legislativo. ¿Qué leyes cree necesarias en relación con el tema de hoy? ¿Qué impulsaría? ¿Qué leyes impulsaría usted?
La ley, por ejemplo, de lo que debe impulsarse es en gran medida lo que justamente viene planteando entonces como petición del candidato presidencial, es una ley de pensión que se ha ya expuesto, de pensión para las personas discapacitadas. Una ley que pueda precisamente resolver el problema económico del magisterio. El magisterio, yo soy viviente de justamente las situaciones más dolidas, que el magisterio termina como un paria del destino. De tal manera yo creo que las leyes deben estar apuntando a resolver para que el Poder Ejecutivo pueda pues encaminar distintas respuestas frente a las peticiones de quienes ejecutan las leyes. Muy bien, muchísimas gracias. Se ha acabado el tiempo. Continuamos con Mario Núñez, número 4 del partido político Orden. Terminó su intervención en la primera parte del programa hablándonos de la promoción de las MIPES, ¿no? De un Estado emprendedor, amistoso. ¿Qué quiere decir con esto? Voy a usar un poco la intervención de tu invitado, el señor Pizarro. Efectivamente, la función legislativa pues es esa, ¿no? Buscar las normas, pero que refuercen o aseguren la acción del Poder Ejecutivo, de la acción. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo, pero sin embargo se necesitan de normas. Y para promover la inversión en el Perú se necesitan acciones fundamentadas o respaldadas por normas. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer, lo que nosotros proponemos es generar un mecanismo, una institución, si es posible, no creando un nuevo ministerio, sino que por ahí que fusionando, hacer un corporativo que viabilice los proyectos a nivel nacional de todas las regiones, municipalidades, instituciones gubernamentales, que tengan sus expedientes y no tengan que estar siendo revisados por ellos mismos con un presupuesto único que salga de su cartera. Entonces, lo que nosotros vamos a crear es un mecanismo, un corporativo, que ayude a todas las instituciones a nivel nacional a armar sus expedientes, a revisarlos y hacerlos viables y hasta ejecutarlos. Es decir, toda esa cartera pesada de expedientes que tienen en todas las instituciones y que el Ministerio de Economía y Finanzas los para retrasando porque no pasan el filtro, eso se acabó. Nosotros tenemos que sacar a los funcionarios que nos paran revisando y entrampando los expedientes a la cancha, que vayan a revisar los expedientes y que vayan a armarlos a todas las municipalidades, a todos los gobiernos regionales y sacarlos adelante. Así el presupuesto nacional de la República cada fin de año no va a tener que recibir o retornar el dinero que ha sido destinado por el presupuesto nacional. Entonces hay que reactivar la economía haciendo de un estado elefantiásico lento a uno ágil, felino, promotor, emprendedor. Ese es un mecanismo que nosotros estamos promoviendo y que es viable. Tenemos muchos funcionarios capaces, pero que lo único que hacen es sellar el expediente y decir negativo. La solución no existe. Ellos la van a tener que dar. Muy bien. Eliminar trabas burocráticas. ¿Usted impulsaría leyes en realidad para la eliminación de trabas burocráticas? La burocracia es corrupción. Donde hay corrupción hay burocracia. Son hermanos mellizos. Tenemos que acabar con ese pensamiento, con ese paradigma del país pobre que tiene que cuidar los recursos hasta no hacer nada. Eliminemos ese pensamiento, ese paradigma y hagamos de un país promotor, emprendedor. Tenemos tantas cosas que hacer y hay dinero para hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo principal creo y el corazón de todos los problemas del país es la corrupción, ¿verdad? Y la burocracia. Pero claro, tenemos también muchos políticos corruptos, existe incluso, bueno, hay muchos sentenciados dentro de las listas de nuestros candidatos de distintas organizaciones políticas. Entonces, ¿cómo podemos hablar luego de combatir la corrupción si no empezamos por casa? Un poco que me río porque dices que hay muchos funcionarios en la cárcel. Yo conozco pocos o ninguno. En Orden tenemos la voluntad y no solamente vamos a promover normas para castigar a todos los funcionarios públicos, jueces, fiscales, corruptos. Así es que con nosotros se acabó la corrupción. Hay que poner la casa en orden. Muy bien, muchísimas gracias. Yo digo con procesos en realidad, dentro de las listas congresales. ¿Conoce usted algún congresista que haya ido a la cárcel? Yo he dicho con procesos en curso. Sí, pero ya sabemos en qué acaba eso. Muy bien, seguimos con el Emim Valle, número 11, por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Nos ha planteado básicamente un cambio en el modelo económico, que es lo que plantea además su agrupación política. La desigualdad sigue creciendo. Cuando crece la economía, en realidad la desigualdad debería de disminuir, pero no, en este caso no ha sido así. Reajuste del sistema tributario, bueno, también hemos mencionado la corrupción, si tiene algo que agregar sobre ese punto. Claro, el Frente Amplio tiene propuestas claras porque no podemos seguir perdiendo dinero público, dinero nosotros, de los peruanos y peruanas en el tema de corrupción.
Y para la corrupción proponemos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, es decir, hasta que pasen 10, 20 años se va a perseguir el delito. Y además también proponemos la muerte civil, que significa que los funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción no van a poder ejercer nunca más cargos públicos, para que no vuelvan a cometer un delito que tanto daño le hace al país, ¿no? Pero también quisiera agregar que desde el Frente Amplio sabemos que los cambios que necesita el país y el cambio del modelo económico que nosotros estamos planteando tiene que ser fundamentalmente respaldado a través de un cambio constitucional, que sabemos que es complicado. Queremos hacerlo también en democracia, a través de una asamblea constituyente que recoja nuestras organizaciones y voluntades sociales. Y además también decir de que nosotros siempre hemos dicho que queremos economía para la gente. ¿Y qué significa economía para la gente? Es decir, que no podemos tener simplemente un crecimiento macroeconómico, sino también erradicar ese concepto de que los derechos laborales son costos laborales. Como lo he dicho en mi primera intervención, podemos promocionar la inversión, podemos fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa sin quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Han hablado de leyes que impulsarían, han hablado nuestros candidatos aquí presentes. ¿Qué leyes impulsaría usted en el Congreso de la República? En primer caso, en el tema de economía, una de las leyes que nosotros impulsaríamos sería un crédito y apoyo para el pequeño agricultor. El pequeño agricultor es el responsable de llenar hasta el 80% de los alimentos en nuestras familias y corresponde a un 25% de nuestra PEA. Entonces, ese apoyo sería a través de crédito agrario, a través de asistencia técnica y fortalecimiento de nuestros mercados locales y nuestros mercados internos. Eso es muy importante. El mercado interno, el mercado que está cerca de nuestra casa, el mercado que está en nuestros pueblos, en nuestras regiones, está siendo muy debilitado y muchas veces perseguido. Y el Estado tiene que intervenir allí. Y además también nosotros, ya en el tema de derechos laborales, ¿por qué? Porque es capital trabajo, ¿verdad? En derechos laborales impondríamos una protección a los trabajadores y además también eliminaríamos los regímenes especiales laborales, porque es precisamente incidir nuevamente en ese concepto de costos laborales y no derechos plenos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener un minutito más con cada candidato. A lo mejor quieren hacer una réplica, hay alguna coincidencia con lo que han dicho otros candidatos. Benjamín Pizarro, número 17 de Acción Popular. Le cedemos la palabra. Yo preferiría hacer una tingencia con relación a lo que, por qué estamos postulando justamente y cuál es lo que nos alienta ante proposiciones de quienes nos han dado la ocasión de ser candidatos. Nosotros como legisladores vamos a tener la visita de mucha gente de provincia. Va a haber gente que van a demandar diferentes trámites en el Congreso y en el mismo gobierno central. Y van a hacer los asentamientos humanos, van a ser las poblaciones del interior, lo que llamaba Argueda, lo que llamaba Jorge Basadre, el Perú profundo. Van a llegar a ser precisamente gente con peticiones y ahí estaremos respaldando fundamentalmente, muy al margen de su interrogante, su pregunta. Y de repente, como esta es la última intervención, yo quiero decirle que somos parte de un gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 2 etapas, y acompañaba una tercera etapa que ha dejado constancia de un gobierno totalmente transparente y limpio. Ahora con nuestro candidato presidencial, Alfredo Barnechea, creo que vamos a lograr el objetivo de la conquista del Perú por los peruanos. Hacer que ciertamente el Perú sea para los peruanos, sea una nación eminentemente de servicio al oriundo, al compatriota. Y dentro de ello no puedo dejar de decir, repito, del magisterio peruano, el folclore, lo que precisamente difundo por mucho tiempo, y aquí tuvo justamente un programa de Perú andino de folclore, por eso me conoce un mundo de gente de folclore, los compositores, los intérpretes, para que podamos estar precisamente en esta razón de llevarle nuestro mensaje para nuestro querido Perú. Muchísimas gracias, lo mismo para Mario Núñez, número 4 por el Partido Político Orden, tiene un minuto. Un gobierno, un país sin estructura, sin normas, sin sanción, un gobierno débil, lo que va a generar es una anomia social. Necesitamos un gobernante fuerte, capaz, no autócrata, pero sí mano firme. Y en el Perú se tiene la concepción, la mayoría de la población, mano firme con autoridad, con buena gestión pública. Nosotros lo que estamos proponiendo es vivienda popular para la gente con menos recursos, albergue para las mujeres maltratadas, violentadas en sus casas. Nosotros estamos proponiendo sanción dura, mano firme para los violadores, transgresores, a los sicarios, pena de cadena perpetua sin beneficios, y a los que desangran a nuestro gobierno, a nuestro Estado,
muerte civil. Es momento, peruanos, hermanos, de votar por alguien idóneo, con buen récord político, alguien honesto. Antes Rosell marca el quipu para presidente y el 4 para congresistas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a darle igualmente este tiempo final a Elemin Valle, número 11, por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Adelante. Nosotros necesitamos salir de ser un país primario exportador y dejar de estar condenados a ser una fuente de extracción de minerales. Necesitamos diversificar nuestra producción y para ello el Frente Amplio propone un Ministerio de Innovación Tecnológica, que no es más burocracia. Se trata de concentrar a nuestros científicos y planificadores para planear en nuestro país un crecimiento sostenido. Necesitamos también, en base a eso, fortalecer nuestras universidades, porque son nuestras universidades en el pre y posgrado que van a dotar de la investigación necesaria para tener un crecimiento como país. El Frente Amplio te propone un cambio nuevo, un cambio profundo para nuestro país, para tener igualdad, para dejar de ser los olvidados y solo crezcan los más poderosos. El Frente Amplio te propone para este 10 de abril afirmes un cambio hacia la esperanza con Verónica Mendoza, marca las flores y también escribe el 11 de Elemin Valle. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos la presencia a Benjamín Pizarro, número 17 por Acción Popular, a Mario Núñez, número 4 por el Partido Orden, y a Elemin Valle, número 11 del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Si quiere conocer más sobre su candidato o candidata, puede buscar en la página del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe, y darle clic a voto informado. Ahí va a tener todos los detalles de los candidatos que también se están presentando aquí en este programa Elecciones 2016, propuestas legislativas. Y agrego que nuestros congresistas tienen que representarnos, no representar a grupos de poder o representar intereses propios creados. Representan en realidad nuestros intereses, de todos y de todas. Hacemos la pausa y regresamos con otro bloque más aquí en estas propuestas legislativas. Semana en Imagen de la Música. El lunes, el martes, cuando tenga tu amor, el miércoles, el jueves, noche sin luna, el viernes, soy vieja y huellas lo encontré, no fue casualidad. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú, mucho más que ver. UNICEF presenta Menos besos, más propuestas. Nos llegaron fotos de muchos candidatos, pero todavía muy pocas propuestas. Ahora seguimos esperando las ideas de los demás candidatos para poder revisarlas. Los niños y niñas del Perú queremos menos besos, más propuestas. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana en TV Perú Noticias. Esta
Esta vez alistamos la mochila para emprender un espectacular recorrido por la provincia de Cañete, por lugares mágicos como San Vicente, San Luis y Lunahuaná. Este en realidad es un valle milagroso, diría yo, porque tenemos verde casi hasta el mar. ¿Qué andamos buscando? Dulces y salados, el saber culinario, pero también música y baile. ¿Qué dice el chinchibí? Me hace reír, el chinchibí me hace gozar porque ustedes saben que nos desestresamos con un poquito de licor, ¿no? Mixtura Cañetana es el título de esta historia. Muchas felicidades, Sonalí. Como quisiera estar cerca mi jardín para llevarte un ramo de alelí. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 10:30 de la noche, inmediatamente después de nuestro cine. Y solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. ¿Cómo reactivamos los sectores productivos del país? ¿Cómo impulsamos el desarrollo económico del país? También desde el legislativo, ¿qué propuestas tienen nuestros candidatos al Congreso de la República? Queremos escuchar propuestas y también mecanismos claros y concretos. Vamos a presentar a nuestros invitados en este bloque. Nos acompaña Ciro Almerí Beramendi, candidato con el número 9 al Parlamento Andino por el Partido Peruanos por el Cambio. Bienvenido. Y también nos acompaña Ricardo Iturbe López, número 7, al Parlamento Andino también, por la Alianza Popular. Bienvenidos a este programa, como siempre lo decimos, es un espacio que busca impulsar un voto responsable, y un voto responsable es un voto que tiene información, que escucha propuestas, un voto informado. Si quiere además conocer a sus candidatos con más detalle, puede visitar la página del Jurado Nacional de Elecciones, y si incluso quiere saber de dónde provienen los fondos de las campañas de nuestras organizaciones políticas, que todos deberíamos conocer también eso, ¿no? Si han declarado estos ingresos los partidos políticos o no, puede visitar la página de Transparencia. Vamos a empezar con esta rueda de propuestas. Ciro Almerí, número 9, al Parlamento Andino por Peruanos por el Cambio. ¿Cuáles son sus propuestas, su oferta política? Primero, para saludar a toda la audiencia y agradecer a este canal, TV Perú, quien buenamente nos abre este espacio democrático para expresar algunas propuestas al Parlamento Andino. Entre ellas, Peruanos por el Cambio propone, en este caso, en la instancia del Parlamento Andino, seguir trabajando por el tema de la integración. No tenemos una integración real y efectiva actualmente. Es más, el Parlamento Andino es un órgano echado a menos. Tal es así que en la franja electoral de la OMPE no se le considera. No ha habido un espacio, dedicado al tema, y asimismo no ha habido un debate pertinente. Por eso que creo que este canal está dando en este caso, un ejemplo para este país al permitirnos encontrarnos aquí con la audiencia y con el pueblo en general para que se entere de las propuestas del Parlamento Andino. Entre otras, nosotros desde Peruanos por el Cambio queremos promover el sistema de becas a la Universidad Andina Simón Bolívar, que es la universidad que ha creado el Sistema Andino de Integración. Asimismo, nosotros queremos que los tratados comerciales se fortalezcan. Hoy, la Unión Europea, que marca la pauta, así como los países del sur de Asia y los países petroleros, hacen alianzas económicas. Estos acuerdos comerciales, que son instrumentos del derecho público internacional, fortalecen a los países, generan que haya mejores condiciones económicas en los precios de sus productos, ya sea de tecnología, como es en la Unión Europea, en esta alianza del acero y la tecnología, y la otra que se encuentra relacionada y vinculada a los temas de carácter comercial. Nosotros queremos que nuestras materias primas sean mejor cotizadas
en el mercado internacional. Por eso que debemos fortalecer el Parlamento andino, porque solo como bloque económico saldremos adelante. El Parlamento andino tiene como objetivo el desarrollo armónico y equilibrado de los países miembros. Las naciones andinas, que hoy son 5, una es invitada a Chile, y Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, son naciones que únicamente pueden desarrollarse si nosotros nos aliamos, porque tenemos una historia común, porque tenemos también un vínculo social, cultural, étnico que nos une, y porque tenemos que seguir a la modernidad. No podemos estar solos, tenemos que acrecentar el número de países del Parlamento andino. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Ricardo Iturbe López, número 7 al Parlamento andino por la Alianza Popular. ¿Es verdad? Desde el Parlamento andino, ¿qué se puede hacer? ¿Qué trabajo se puede desarrollar? Bueno, en el Parlamento andino lo que podemos trabajar es el tema de seguridad ciudadana. No podemos hablar de integración y de vivir en armonía, y además de cuidar los capitales, si es que no trabajamos por la seguridad ciudadana. Hemos visto, por ejemplo, como un pequeño empresario abre un restaurante y luego al tiempo está entrando un grupo de fascinerosos y lo están asaltando o están asesinando a una persona a sangre fría. Muchas de esas bandas de sicarios no son de acá del país, y lo sabemos porque responden al crimen organizado más alto, que es el narcotráfico, y vienen de países que integran la comunidad andina, y no hay que mencionarlo para no herir susceptibilidades, pero la propuesta precisa que se tiene a este respecto es el de fronteras coordinadas. Una persona que sale de su país con una requisitoria, si es que no tiene el pedido de Interpol, no es capturada en este país. Entonces lo que propongo es la requisitoria andina, que una persona con requisitoria en un país lo tenga en los 5 países que integra esta comunidad andina, para así combatir el crimen organizado. Eso es por un lado. Ahora, si hablamos de propuestas de crecimiento económico, y yo respondo una alianza, la alianza en el cual integra un partido que ha sido gobierno, que ha tenido en crecimiento de 6% de promedio anual la economía, por la experiencia y el liderazgo del presidente García, pues lo que propone ahora es mantener ese 6% de crecimiento anual. Recordemos que en un momento estuvimos solo por debajo de China, y cuando el mundo se caía, el Perú crecía. Lo único que pasó con el Perú fue que crecía poco. Entonces lo que tenemos que generar es confianza en los empresarios, en las inversiones privadas. Tenemos que darle impulso a la inversión pública en infraestructura, ¿no? Tenemos que romper las barreras burocráticas que pone el Estado para la inversión tanto pública y privada. El SNIP es una traba principal, es una traba tremenda para la inversión, tanto pública y privada. No es posible que un proyecto se demore más de un periodo de gobierno para poder realizarlo, y eso desincentiva finalmente tanto a la autoridad como al privado en desarrollarlo. Entonces, en desarrollo económico proponemos esta pauta, además de reactivar la economía por intermedio de reactivar el consumo. Cuando entremos a la etapa de propuestas específicas, lo voy a desarrollar. Muy bien, reactivar el consumo, aquí lo apunto. Vamos a volver con un minuto más para cada candidato. Conversamos ahora con Ciro Almerí, número 9 al Parlamento andino de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo logramos que vayan más allá o que prosperen estas iniciativas en el Parlamento andino? En realidad las propuestas no son vinculantes. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay recomendaciones en realidad. Los que tenemos formación jurídica sabemos que en estricto las funciones del parlamentario andino son velar por el proceso de integración, con 2 funciones en estricta. Una es la de control político sobre el sistema andino de integración, y la segunda es deliberar. ¿Qué quiere decir? El parlamentario andino no legisla. Yo he denunciado en las redes sociales, y quiero volver a denunciar acá públicamente, a Hugo Rovira, el oficial mayor del Congreso, quien pueden ver en Escaño 131, que es el canal oficial del Congreso de la República, ha malinterpretado las funciones del parlamentario andino, y no solo ello, sino es que desconoce el sistema, en este caso de elección. Señala que hay 5 candidatos cuando son 15. Señala que es por bloque, o en este caso como plancha, y son por voto preferencial. Asimismo, no conoce el reglamento. Si está haciendo una denuncia, sería bueno tener pruebas al respecto. Está en internet.
y sobre todo volver al tema de propuestas, porque de todas maneras las personas que nos están viendo quieren escuchar eso, iniciativas para poder darle su voto al Parlamento andino. La iniciativa justamente va por ahí. Nosotros queremos, desde Peruanos por el Cambio, que las propuestas del Parlamento andino sean aceptadas en los congresos y particularmente en el Congreso peruano para que se pongan en la agenda y tengan carácter vinculante. Porque si el Parlamento andino se dedica a sugerir, se dedica a hacer recomendaciones, pues jamás se va a poder avanzar. La Unión Europea se logra porque los parlamentos se unifican y hay una coordinación directa con cada uno de los aparatos legislativos de los determinados países. No ocurre así en el Perú. Por eso digo que Hugo Rovira tiene mucho que ver, porque él es el oficial mayor, la gente le va a creer. Si él no sabe y malinforma, imagínense la población común. De la Unión Europea, aquí no tenemos una unión latinoamericana, regional, sudamericana, es totalmente diferente, ¿no? Bien, vamos a continuar con Ricardo Iturbe López, número 7 del Parlamento Andino de la Alianza Popular. Bueno, ¿qué nos dice con respecto a lo que nos ha mencionado Ciro Almería? A lo mejor tiene alguna coincidencia con esta es cierto que legislación, bueno, que no hay en realidad la función de legislación meramente tal cual en el Parlamento andino y las propuestas no son vinculantes. Es cierto, lo que imita el Parlamento andino son decisiones. Son recomendaciones. Claro, se llaman decisiones a sus normas emitidas. Decir recomendar. Recomendaciones combinan a los Estados miembros a uniformizar sus normas. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos movilizarnos por los países miembros solo con nuestro DNI sin necesidad de una visa o de un pasaporte. Eso fue parte de una decisión del Parlamento andino, ¿no? Y bueno, y consensuado por los Estados. Es parte de ser un órgano supranacional. Sucede así. Todo Estado es soberano. Y quienes participamos en esta elección para el Parlamento andino entendemos las normas así. Tiene que ser, ante todo, luchamos por la integración. Se lo dice alguien que viene de un partido cuya doctrina pugna por la integración indoamericana. Entonces, y que gran parte de la creación de los parlamentos latinoamericanos y el Parlamento andino ha sido idea de Víctor Raúl Ayala Torre. Se lo dice alguien que viene de esa doctrina, pero que a la vez cree en que el Estado es soberano y que tiene que respetar sus normas. Está bien, pero todo depende del liderazgo político. Cuando hay liderazgo político y hay un presidente que gobierna con ese liderazgo, no hay problema cuando existe este tipo de decisiones que hay que coordinarlas con eso. Para eso existe un gobernante. Listo. Hacemos una pausa. Perfecto. Y luego vamos a hablar sobre lo que usted nos propuso, requisitoria andina, ¿no? Muy interesante. Pausa y regresamos con más en Elecciones 2016, propuestas legislativas. No se vaya, quédese con nosotros en TV Perú. Esta semana en Metrópolis. El martes visitaremos la primera fortaleza del Perú, el Real Felipe, un recorrido que nos permite acercarnos a la memoria de importantes sucesos de nuestra historia. El miércoles, el artista visual Omar Gordillo nos abrió las puertas de su taller, presentándonos sus trabajos realistas de retratos de lápiz sobre papel. El jueves, Ana Frank, una historia vigente, es la exposición itinerante con un mensaje de reflexión en temas de discriminación y derechos humanos. El viernes, visitamos el Callao Monumental de modo fugaz, proyecto de revaloración con muestras de arte urbano, música y diversión. Metrópolis, y solo por TV Perú, mucho más que ver. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Este miércoles en La Función de la Palabra. Cuando vemos en una cultura, lo que llamamos religión,
Junto a la religión está siempre la magia, pero no al revés. O sea, la magia puede existir sin la religión. La magia puede existir separadamente de la religión, pero la religión tiene mucho de magia. Así es. No puedo decir que no existe magia en nuestra religión cristiana. La función de la palabra, este miércoles, solo por TV Perú, mucho más que ver. Estamos nuevamente con elecciones 2016, propuestas legislativas. Esas son las propuestas que queremos escuchar el día de hoy. Nos acompaña Ciro Almerí, número 9 al Parlamento Andino por Peruanos por el Cambio. Y también nos acompaña Ricardo Iturbe, candidato con el número 7 al Parlamento Andino también por la Alianza Popular. Comentábamos en la pausa incluso cuáles son las funciones del Parlamento Andino, qué es el Parlamento Andino. Nosotros hemos tenido un programa al respecto y en esta oportunidad, ya que tenemos a dos candidatos que se postulan al Parlamento Andino, quisiéramos escuchar iniciativas que estén relacionadas quizás con tratados comerciales, relaciones comerciales, precisamente dentro de la comunidad andina, más Chile, que también forma parte ahora mismo del Parlamento Andino, y de esa manera el electorado podrá definir su voto. Empezamos con Ciro Almerí, número 9 al Parlamento Andino por Peruanos por el Cambio. Usted nos habló de trabajar la integración desde el Parlamento, ¿no? De velar por esa integración. ¿Cómo podemos trabajar el tema económico como bloque, que ha sido una de las propuestas que ha dado? Claro, lo que ocurre aquí es que eso no lo digo yo, eso lo dice parte, en este caso, del tratado. El Pacto Andino, que es de octubre del año 69, y el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, que es del 79, pues narran, ¿no? Y tienen como fundamento la integración, el desarrollo armónico y equilibrado de los pueblos. Como propuesta para esto, no solamente debemos quedarnos en 3 o 4 o 5 países, tenemos que crecer, tenemos que extendernos hacia otros países de Latinoamérica a fin de crear un bloque subregional. No solamente la idea del APRA ni Víctor Raúl, esta idea viene y trasciende a más, está en el sueño de los padres fundadores, en el sueño bolivariano, en el sueño sanmartiniano, se encuentra la idea de la patria grande. Nosotros, y creo que en parte, ¿no?, nos da razón la historia. Los Estados Unidos se desarrollan porque son 50 estados, pues confederados, unidos, ¿no? Y así mismo el bloque de la China. Son muchos países que han logrado, en este caso, unificarse en torno a alianzas comerciales primero y luego políticas, ¿no? Esto tiene que trascender a lo social y a lo político. No puede quedarse en lo económico. ¿Qué alianzas comerciales se podría impulsar? Usted podría impulsar con su trabajo el Parlamento Andino, ¿no? ¿Cómo convencemos al electorado de que debe votar por usted? Yo tengo un compromiso, soy presidente de una asociación de personas con discapacidad y con mucha pena veo que en los países andinos no se cumple lo de la Convención Mundial, que es el 8º Tratado de Derechos Humanos y primer tratado del siglo XXI de Derechos Humanos, que es, en este caso se traduce aquí en la Ley de la Persona con Discapacidad y su reglamento. Y el CONADIS, ente de registro, no hace cumplir la ley. Anota a las personas, ahí hacen determinadas gestiones muy pobres, tiene más de 100 millones. Sin embargo, no hay el cumplimiento efectivo. Los discapacitados no trabajan, no se cumple la cuota laboral del 3% y del 5%. Desde el Parlamento Andino hay que empujar que fue en este caso, a nivel de las naciones del mundo, la subregión, tuvo la mayor cantidad de personas con discapacidad. Es así que vivimos en el decenio de las personas con discapacidad. El 2016 termina el decenio. Sin embargo, ni siquiera el dinero de la cooperación internacional se ha podido ejecutar y mucho menos se cumple la ley. Y estar haciendo proceso de acción de cumplimiento es demasiado tedioso e incluso el discapacitado común que es pobre no puede realizarlo por medio de los órganos jurisdiccionales. Por ello, creo que un compromiso en el Parlamento Andino es hacer que haya órganos coactivos en cada uno de los países y se impongan multas y sanciones desde cada uno de los determinados órganos. En el caso del Perú debería ser una superintendencia
el CONADI debe pasar a ser SUNEDIS para que se dé cumplimiento a la ley y más del 10% de personas con discapacidad que son pobladores empujen también el crecimiento económico y no sean una carga para sus determinados familiares. Le hago una pregunta, ¿cómo podemos impulsar a la micro y pequeña empresa desde el Parlamento andino, volviendo a nuestro tema básico, fundamental del día de hoy? Lo que ocurre en la micro y pequeña empresa, porque también hay todo un tabú, mi hermano ha sido ministro de Trabajo y conozco muchas asociaciones MIPES, es más, he tenido una empresa constituida y hay toda una gran mentira sobre el asunto. Acá el problema en las microempresas es el problema de que hay una presión tributaria enorme sobre ellas. No se les puede dejar desarrollarse, no pueden crecer porque los impuestos son excesivos. Y en ese sentido, Peruanos por el Cambio quiere disminuir gradualmente un punto porcentual en el IGB, que es el impuesto indirecto. Los que sabemos algo de derecho tributario, conocemos que el IGB lo paga el consumidor. Asimismo, quiere disminuir la renta, como existe en los países desarrollados. En Francia es más grande lo que se recauda en renta que lo que se recauda por impuestos generales al consumo. Acá es al revés. El caso de Francia, porque también estamos más cerca. Acá es al revés. O sea, acá los impuestos generales al consumo, ¿no?, son mayores que la renta. Y la renta es el impuesto que paga el que más tiene. Hay que formalizar en realidad, ¿verdad?, todo el mercado laboral. Creo que es el principal reto. Pero desde el Parlamento andino yo quisiera saber qué trabajo se va a hacer. Muchísimas gracias. Seguimos con Ricardo Iturbe, número 7, por la Alianza Popular. Yo creo que hay que repotenciar al Parlamento andino para que sus decisiones sean vinculantes en los países. Por ejemplo, existe decisiones para evitar la doble imposición tributaria entre los países miembros, ¿no? Y existe hace muchos años. Sin embargo, el Perú, como los demás miembros de la comunidad andina, se han plegado al modelo de la OCDE, ¿no? Y han firmado en Perú-Chile, Perú-Canadá, Perú-España, Perú-China, Perú y otros países, han firmado estos convenios. Pero estos convenios tranquilamente podría funcionar, esta decisión podría implementarse tranquilamente y funcionar en nuestros países, nuestros 5 países miembros, y por ejemplo, poder tener beneficios tributarios para innovación y transferencia de tecnología, ¿no? Hablando de pequeños empresarios, de insumos, de tecnología. Para hablar de la agricultura, por ejemplo, necesitamos tecnología para tecnificar y perfeccionar las semillas del agricultor. Recordemos que ya no se vende la misma cantidad de minerales como se vendía hace unos años atrás. Entonces hay que mirar hacia otro lado. Y lo que tenemos que mirar es la agricultura. Y a la agricultura hay que darle un enfoque especial. Claro, ¿por qué quedarnos Así en es, materias la industria primas? agrícola, no hay que quedarlo con la minería solamente. Ha bajado la venta de minerales. Hay que ver la agricultura con nuevos ojos, tecnificarla. Ahí es donde entra la infraestructura. Bien, y el vial. turismo también, ¿verdad? ¿Perdón? El turismo, por supuesto. Así es. Podemos vivir En el caso del turismo, la comunidad andina juega un rol importante. Justamente la comunidad andina nace de los países que integran la cordillera andina de los Andes, la cordillera de los Andes, perdón. Entonces ahí tenemos un circuito turístico impresionante, donde la comunidad andina puede hacer una serie de trabajos y de atracción al turista internacional fuera de la comunidad andina, donde los 5 países pueden salir beneficiados, ¿no? Mire, el Perú lo que tiene, Ecuador tiene lo suyo, Colombia, ¿no?, Chile. Para finalizar, usted habló de requisitoria andina. Así es. No le hemos dado tiempo para detallarlo, por favor lo vamos a escuchar un Lo explico rápidamente. Cuando una persona es requisitorio en su país y solo en su país, esa persona puede salir con cualquier acto ilícito o de corrupción a un funcionario. Sale del país A, ingresa al país B sin ningún problema, porque en el país B no cuenta con la información por el tema de la soberanía. ¿No es así? Pero si integramos el sistema de información de requisitoria de estos 5 países, no tendríamos pues algunas bandas de sicarios que están entrando por el norte, ¿no?, creando zozobra en el Perú. Pero eso querría decir que nuestro DNI tendría que tener un chip como el pasaporte biométrico. No es así, porque para la requisitoria no se entra en ningún chip. La requisitoria es un informe de la Policía Nacional y de los organismos de justicia del Estado. ¿Usted sabe cómo está nuestra Policía Nacional y ni siquiera contamos con internet? No, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo otro.
es simplemente la información. Cuando hay una requisitoria a nivel nacional, se manda un parte. Y toda la policía lo sabe. Claro, pero es por eso mismo, por poder nosotros con el DNI viajar a los países de la comunidad andina sin necesidad de presentar el pasaporte, muchas veces es que puede pasar que un delincuente escape de un país a otro, de la comunidad No es así, andina. porque cuando hay un sistema integrado, yo mando el mismo parte que le envío de acá de Lima, envío a Iquitos, a Tacna, a Tumbes, a Madre de Dios, le estoy enviando a la frontera de Colombia, a la frontera de Ecuador, le estoy enviando a la frontera de Chile y de Bolivia. ¿Por qué entonces sigue la delincuencia pasando las fronteras como si nada? La delincuencia pasa por las fronteras como si nada. Eso quiere decir que no necesitaríamos lo que usted está proponiendo, la requisitoria. Justamente porque está pasando las fronteras como si nada, por una desidia estatal, por una falta de voluntad política, porque simplemente el actual gobierno nos ha dejado que la delincuencia le gane la guerra psicológica a la ciudadanía. Bien. Eso es lo que ha pasado. Bien. Entonces, lo que hay que hacer es voluntad política para hacer las cosas. Muchísimas gracias. Bien interesante la propuesta. Tenemos que irnos. Agradecemos a ambos, a Ciro Almerí, número 9 al Parlamento Andino por Peruanos por el Cambio, a Ricardo Iturbe, candidato número 7 al Parlamento Andino por Alianza Popular. Nos despedimos, mañana volvemos con otro tema aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas, y seguiremos impulsando el voto responsable, el voto informado. Chao, hasta mañana.